La morfina ya no hacía efecto. Sentí el instante exacto en que se detuvo. Una cuchilla al rojo vivo se retorcía en mi abdomen inferior derecho. Tan salvaje que me mordí la mejilla por dentro, intentando no gritar. Las barandillas de la cama del hospital estaban frías bajo mis manos al sujetarlas, con los nudillos exangües, mientras los monitores encima de mí gritaban números que hicieron que 2 enfermeras entraran corriendo a mi habitación a las 11:47 de un martes por la noche. Señor Jacob, le está bajando la presión. ¿Dónde está mi esposa? Logré decir con los dientes apretados. Que alguien llame a mi esposa. La enfermera jefe, una mujer corpulenta de mirada amable y la energía sensata de quien lo ha visto todo 2 veces, presionó un botón en el panel de la pared y me miró con la expresión cautelosa que los profesionales médicos reservan para los pacientes que realmente les preocupan. La hemos estado intentando, señor Jacob. Seguiremos intentándolo. Ahora mismo, necesito que se concentre en respirar despacio. Quiero decirle que mantuve la calma. Quiero decirles que confiaba en que todo estaba bien, que Rachel probablemente estaba en una zona muerta, que había una explicación razonable de por qué mi esposa, con quien llevo 6 años de matrimonio, no estaba disponible mientras me operaban de urgencia por una apendicitis. Quiero decirles que fui así de paciente, así de comprensivo, así de generoso. Pero incluso a través del efecto de la morfina y la agonía que me destrozaba las entrañas, algo frío y silencioso se apoderó de mi mente, una certeza que aún no tenía palabras. Una puerta se abrió de par en par a un pasillo que desconocía. Firmé el consentimiento quirúrgico solo. Me temblaba tanto la mano que mi firma parecía la lectura de un sismógrafo. Me anestesiaron a las 12:22 de la mañana. Permítanme contarles sobre Rachel antes de contarles lo que hizo, porque necesitan entender lo que yo creía que era antes de poder entender lo que significó cuando descubrí lo que realmente era. Conocí a Rachel en una conferencia de la empresa. Hace años. Ella trabajaba en marketing. Yo en gestión de proyectos, y entró en el vestíbulo de ese hotel con una chaqueta verde, el pelo oscuro recogido y un café en cada mano. Tropezó con el maletín del portátil de alguien, hizo volar los 2 cafés y se rió. Tan fuerte de sí misma que me enamoré por completo de ella en unos 45 segundos. Esa era Rachel. Se reía de sí misma. Era cálida y espontánea, llamaba a su abuela todos los domingos sin falta y lloraba con los documentales de naturaleza cuando morían animales. Salimos 2 años. Conoció a mis padres y la adoraban. Conocí a la suya y su padre me estrechó la mano y me dijo, eres un buen hombre, Jacob. Lo veo. Nos casamos un sábado de septiembre con su hermana menor como dama de honor y mi mejor amigo Tom como padrino. Y cuando pronunció sus votos, me apretó las manos con tanta fuerza que los anillos se me clavaron en los dedos y lloró durante todo el proceso. Le di todo a esa mujer. No porque me lo pidiera, sino porque quería. Trabajé 60 horas a la semana para que pudiéramos comprar la casa que amaba en el barrio con el que había soñado de niña. Aprendí a cocinar la receta de lasaña de su madre porque extrañaba su hogar. Renuncié a una oportunidad de trabajo en Denver que me habría duplicado el sueldo porque no quería irse de su ciudad. La llevé a terapia durante 2 años cuando pasó por su fase de ansiedad y me senté en las salas de espera leyendo revistas antiguas. Y nunca la hice sentir como una molestia. La cima se fue cuando su ex de la universidad, un hombre llamado Derek, se divorció 2 años después. Nuestro matrimonio y empecé a escribirle de nuevo. No armé un escándalo. Confié en ella. Me dijo que Derek estaba pasando por un momento difícil, que habían sido amigos antes de salir, y que se sentía responsable de él. Me dijo que no había nada romántico en ello. Me dijo que me amaba y que yo estaba siendo paranoico. Le creí. Me tragué cada instinto incómodo que tenía porque creía en mi esposa. Eso era lo que pasaba con Rachel. Te hacía sentir que dudar de ella era el problema, como si tu instinto fuera el enemigo. Fui un tonto cariñoso, confiado y comprometido. Y la noche en que se me reventó el apéndice y me llevaron de urgencia a cirugía, esa tontería tuvo consecuencias que todavía ahora estoy procesando con una especie de furia que me pone los nudillos blancos. Me desperté a las 4:36 de la mañana. La cirugía había durado poco más de 3 horas. El apéndice estaba perforado. El cirujano me dijo más tarde que probablemente llevaba días preparándose, que la peritonitis era significativa, que otra hora sin intervención habría llevado la situación a un punto crítico. Usó la palabra afortunado 2 veces. Dijo que tuve suerte de que las enfermeras hubieran detectado la caída de presión. Suerte que el equipo quirúrgico hubiera estado disponible. Suerte. Estaba en la UCI con 2 tubos de drenaje, una vía intravenosa en cada brazo y un catéter. No entraré en detalles, así que giré la cabeza hacia la izquierda esperando ver a Rachel sentada en la silla junto a mi cama. La silla estaba vacía. La miré fijamente un buen rato. Tenía la boca seca y sabía a cobre y a anestésico.
Los monitores pitaban. La UCI tenía ese silencio nocturno tan particular que no es precisamente silencioso, máquinas, voces lejanas y el zumbido característico de un edificio con poco personal. Le pedí mi teléfono a la enfermera de noche. Ella dudó. Pude verla sopesarlo y luego me lo entregó. 11 llamadas perdidas del hospital. 2 de Tom, 0 de Rachel, 0. Hubo un mensaje de texto de Rachel enviado a las 12:51 de la mañana, casi 30 minutos después de que me hubieran llevado a cirugía. Vi las llamadas perdidas. ¿Está todo bien? Estoy con Derek ahora mismo. Está teniendo un ataque de pánico muy fuerte y no puedo dejarlo solo. Llámame cuando puedas. Te quiero. Lo leí 4 veces. Lo leí con tubos de drenaje en mi abdomen y una vía en cada brazo y el recuerdo muy fresco de firmar un formulario de consentimiento quirúrgico solo porque mi esposa no había estado localizable. Y lo que sentí no fue tristeza. No fue dolor. Pasó por alto todo eso y aterrizó en un lugar mucho más frío y mucho más definitivo. No la llamé. Llamé a Tom en su lugar. Contestó al segundo timbre a pesar de ser las 4:40 de la mañana porque así es Tom. Y cuando oyó mi voz, dijo, Jacob, ¿qué ha pasado? Vi que llamaron al hospital. Y le dije con la voz más firme y tranquila que jamás había usado que me habían operado de urgencia, que estaba en la UCI y que necesitaba que viniera por la mañana. Y luego le conté lo del mensaje. Tom se quedó callado un buen rato. Luego, con esa cautela que tiene cuando intenta no decir algo que en realidad quiere decir desesperadamente, dijo, Jacob, necesito decirte algo. Le dije, cuéntamelo. Me lo contó. Había visto a Rachel y Derek juntos 3 semanas antes. Ni mensajes de texto, ni un café entre viejos amigos. Juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad, en una mesa de la esquina, la mano de ella en su brazo, con las cabezas juntas de esa manera en que las personas solo se acercan cuando sienten que la proximidad es merecida. Tom se había convencido de que lo estaba malinterpretando. Se había dicho a sí mismo que no era nada. Había pasado 3 semanas diciéndose a sí mismo que no le correspondía y que probablemente estaba equivocado. Acostado en la UCI a las 4:40 de la mañana con un apéndice perforado y la ausencia de mi esposa sentada en la silla junto a mi cama como una presencia física. Sentí que la última pieza encajaba en su lugar. Gracias por decírmelo, le dije a Tom. Ven por la mañana. Tráeme, se aclara la garganta, café. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la manta sobre mi pecho. Me quedé mirando el techo de la UCI durante el resto de la noche. Y tomé decisiones en la oscuridad con la claridad que solo la furia genuina y sin complicaciones puede proporcionar. Rachel llegó a las 7:23 de la mañana. Entró con una taza de café en la mano y su bolso al hombro. Se detuvo en la puerta de mi habitación de la UCI al ver los tubos, las máquinas y las vías intravenosas. Algo cruzó su rostro. Culpa, conmoción, la expresión específica de alguien que acaba de comprender la magnitud de lo que minimizaron. Y dijo, Dios mío, Jacob, siéntate, le dije. Se sentó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me tomó la mano y la moví. Te llamaron 11 veces. Dije, lo sé. Lo siento mucho. 11 veces, Rachel. Mientras me preparaban para la cirugía de emergencia, mientras firmaba el consentimiento a solas, mientras me anestesiaban, mantuve la voz serena. Había decidido a ciegas cómo se desarrollaría esta conversación, y se desarrollaría con calma porque necesitaba que ella escuchara cada palabra. Me desperté. A las 4:30 en la UCI y la silla estaba vacía y me habías enviado un mensaje de texto diciendo que no podías dejar a Derek porque estaba teniendo un ataque de pánico. Estaba en un estado muy malo, Jacob. Tenía miedo de que se fuera a hacer daño. Estaba teniendo un ataque de pánico. Dije que tenía un apéndice roto. Quiero que escuches esas 2 oraciones una al lado de la otra y quiero que me digas que tomaste la decisión correcta. Abrió la boca, la cerró. ¿Cuánto tiempo? Dije. El color se fue de su cara. ¿Cuánto tiempo ha sido más que una amistad con Derek? Jacob no. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, y la vi estremecerse. Tengo 2 tubos de drenaje en mi abdomen, y he estado despierta toda la noche haciendo las paces con muchas cosas. No estoy de humor para la versión en la que me dices que estoy equivocada. ¿Cuánto tiempo? Puso su taza de café en la mesita de noche muy lentamente. Se miró las manos y luego, porque Rachel, lo que fuera, no era capaz de mantener una mentira cuando la evidencia ya estaba en la habitación. Se quebró. Habían pasado 14 meses. 14 meses. Había empezado, dijo, cuando finalizó el divorcio de Derek, y él la había llamado a las 2 de la mañana, y ella había conducido a su apartamento porque sonaba como si se estuviera desmoronando. Y había sucedido algo que ella se había dicho a sí misma que era un error. Y luego había vuelto a suceder, Dice.
Y para entonces, lo había convertido en algo que se había convencido a sí misma de que podía manejar y controlar y, finalmente, terminar sin que nos tocara nunca. Lo escuché todo. No interrumpí. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras y luego dejé que el silencio se sentara entre nosotros durante 30 segundos completos. Él estaba teniendo un ataque de pánico anoche. Finalmente dije que sí. Y yo estaba en cirugía. No sabía qué tan grave era. ¿Pensaste qué? ¿Que el hospital llama a un número 11 veces por algo menor? Negué con la cabeza. Lo sabías, Rachel. Sabías que era serio y elegiste quedarte con él de todos modos. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo has estado sopesando esto durante 14 meses. Se aclara la garganta, ella estaba llorando como debe ser ahora. El tipo de llanto que también es súplica, que también es desesperación, el tipo que está diseñado, conscientemente o no, para hacer que la otra persona gire para consolar. Como si hubiera pasado 6 años siendo la persona que giró para consolar a Rachel cuando lloraba. No giré. Te amo, dijo. Esto fue un error. Derek no significa nada. Significa lo suficiente como para que te quedaras con él mientras yo estaba en cirugía. Dije que es tan cruel que tomaste esa decisión sin dudarlo. No me digas que no es cruel. Jacob, por favor. Necesito que te vayas ya. Dije, necesito que te vayas a casa y que llames a tu hermana, a tu madre o a quien sea, pero necesito que salgas de esta habitación. No puedes hablar en serio. Estás en la UCI. Y sobreviví la noche sin ti, así que me las arreglaré. Apreté el botón de llamada para llamar a la enfermera. Viene Tom. Tengo lo que necesito. Por favor, vete. Se quedó allí unos segundos más. Esta mujer a la que había amado por completo y en la que había confiado plenamente, con lágrimas en los ojos y el café enfriándose en mi mesita de noche. Y entonces cogió su bolso y salió. La enfermera apareció en la puerta. Le pedí que se asegurara de que Rachel no estuviera en mi lista de visitas aprobadas. Lo anotó sin hacer comentarios, con la discreta profesionalidad de quien entiende que no todos los dramas de la UCI son médicos. Me recosté en la almohada y respiré a pesar del dolor. El dolor físico, el otro, y empecé a hacer la lista. Tom llegó a las 9 con café y un sándwich de desayuno que aún no podía comer, y la presencia firme y sencilla de un hombre que ha sido tu mejor amigo durante 15 años, y que sabe cuándo hablar y cuándo simplemente sentarse. Se sentó conmigo durante 4 horas. No presionó. Cuando estaba lista para hablar, hablé. Él escuchó. Cuando le dije que quería el divorcio, asintió una vez y dijo, dime qué necesitas. Necesito aclarar algo. No estaba actuando movido por una emoción intensa. La emoción intensa me había quemado durante la noche, solo en la UCI con solo monitores y placas del techo, y la agonía específica y esclarecedora de darme cuenta de que la persona alrededor de la cual construiste tu vida la había estado desmantelando silenciosamente durante más de un año. Lo que quedaba cuando Tom se sentó frente a mí no era rabia. Era resolución. Era la certeza fría y serena de un hombre que ha hecho sus cuentas y sabe exactamente dónde está parado. Permanecí en el hospital 4 días más. Durante esos 4 días, mientras Rachel enviaba 11 mensajes de texto y 4 mensajes de voz a los que no respondí, y me presenté en recepción 2 veces, solo para ser rechazada. Porque me había asegurado de que la retiraran de las visitas autorizadas. Aproveché el tiempo para hacer lo necesario. Llamé a mi padre el segundo día. Mi padre es un hombre tranquilo y preciso que trabajó 30 años como ingeniero civil y aborda cada problema de la misma manera, metódicamente, sin sentimentalismos, con total atención a la integridad estructural. Cuando le conté lo sucedido, guardó silencio un momento y luego dijo, ¿qué necesitas de mí? Eso fue todo. Nada de sermones, ni de ¿estás seguro?, ni de ¿lo has considerado?, solo me preguntó, ¿qué necesitas? Me respondió, haré llamadas hoy. Mi padre tenía un amigo de la universidad que era uno de los abogados de derecho familiar más respetados del estado. Se programó una cita para el lunes siguiente. Mi padre también, sin que me lo pidiera, comenzó a gestionar discretamente la arquitectura financiera de mi matrimonio, sin ilegalidad ni falta de ética, sino con la atención de un hombre que entendía que en situaciones como esta, la preparación era protección. Señaló cosas que debía señalar. Señaló activos que debía anotar. Lo hizo porque me amaba y porque estaba hecho como yo, no para derrumbarse, sino para evaluar y actuar. El tercer día, Tom condujo por la ciudad hasta un restaurante donde sabía que Derek almorzaba habitualmente. Tom no es una persona conflictiva por naturaleza, pero sí leal, y lealtad en este caso significaba entregar un mensaje en mi nombre con la franqueza que la situación requería. Se sentó frente a Derek y le dijo con sencillez y sin adornos que yo lo sabía todo,
que la aventura estaba confirmada y que si Derek volvía a contactar con Rachel antes de que se finalizara el divorcio, la siguiente conversación implicaría abogados y una denuncia por acoso. Tom dijo que Derek se puso pálido como un papel y no pudo terminar su comida. Bien. El cuarto día, todavía con la bata de hospital y los tubos de drenaje en el abdomen, redacté un correo electrónico muy cuidadoso y específico para mi compañero de trabajo más cercano. Mi colega, una mujer llamada Patricia, que siempre había respetado la franqueza, le informó que me tomaría 2 semanas de baja médica tras el alta y que estaría disponible por correo electrónico para cualquier urgencia. Patricia respondió en 20 minutos con solo profesionalidad y buenos deseos, y agradecí la pureza y sencillez de un mundo donde la gente se comportaba con decencia básica. Me dieron el alta un viernes. Tom me llevó a casa. Rachel no había vuelto. Se había ido a casa de su hermana, basándose en el único mensaje que leí del número de su hermana antes de bloquear a las 2. La casa estaba exactamente como la había dejado 5 días antes, cuando conduje hasta urgencias porque el dolor en el costado se había vuelto insoportable. Entré por la puerta principal y me quedé un momento en el pasillo contemplando 6 años de vida compartida a mi alrededor. Las fotografías, los muebles sobre los que habíamos discutido amenamente, la cocina donde había aprendido la receta de lasaña de su madre. Y sentí una profunda y limpia tristeza recorrerme como un sistema meteorológico. Ni debilidad, ni vacilación, ni tristeza, porque había amado esta vida, y se había construido sobre unos cimientos que desconocía que estuvieran comprometidos. Amar algo y olvidarlo no son mutuamente excluyentes. Pueden coexistir. Coexistían en mí. De pie en ese pasillo, me regalé una noche de duelo. Una noche sentada en la cocina con un vaso de agua y el silencio de una casa vacía, dejándome sentir todo su peso, los 14 meses hasta las llamadas al hospital que no había contestado, la silla vacía en la UCI, todo. Lo sentí por completo porque sabía que sentirlo por completo una vez era la única manera de superarlo con claridad. Luego me fui a la cama. Luego me desperté a la mañana siguiente. Entonces empecé. El abogado con el que me conectó mi padre era un hombre llamado Gerald Howe, y era justo lo que necesitaba. Preciso, sin complejos y extraordinariamente competente. Revisó todo lo que le llevé en la primera reunión y lo dijo bien, con el tono mesurado de quien ha visto todas las versiones de esta historia. Ha sido minucioso. Eso hará que esto sea eficiente. Eficiencia era lo que quería. Los papeles del divorcio se presentaron en una semana. A Rachel le notificaron el jueves por la tarde en el apartamento de su hermana. Tom tenía un amigo que conocía al notificador y Tom se aseguró de que me informaran en el momento en que se hizo. Me envió un mensaje de texto de 2 palabras. Está notificada. Estaba en el gimnasio cuando recibí ese mensaje. Habían pasado 6 días desde que me dieron de alta y probablemente no debería haber estado haciendo nada más extenuante que caminar. Pero mi cirujano había autorizado la actividad ligera y había decidido que mi cuerpo necesitaba movimiento de la misma manera que mi mente necesitaba acción. Y estaba en la máquina de remo haciendo el tipo de esfuerzo lento y metódico que limpia todo lo demás. Leí el mensaje de Tom, puse el teléfono boca abajo y terminé mi sesión. Los papeles del divorcio no fueron lo único que se presentó esa semana. Había evaluado cuidadosamente nuestra situación financiera durante mi estancia en el hospital y descubrí, gracias a las metódicas advertencias de mi padre, que Rachel había estado retirando efectivo de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante los últimos 8 meses, cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar notificaciones automáticas, pero lo suficientemente significativas como para sumar $14,000 en total. No sabía para qué era el dinero. Tenía fuertes sospechas sobre un hombre llamado Derek, que estaba pasando por un divorcio financieramente desestabilizador y necesitaba el apoyo de alguien. No pude comprobar el destino, pero sí documentar los retiros, y Gerald Howe los utilizó con precisión. Aunque la abogada de Rachel, una mujer que llamó a Gerald 2 veces durante la primera semana intentando presentar los retiros como gastos domésticos que Rachel había gestionado de forma independiente, fue informada claramente de que habíamos detallado los gastos domésticos reales del mismo periodo y de que las matemáticas no respaldaban esa descripción. Descarté ese argumento. Mientras tanto, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Preparé una caja con los objetos personales de Rachel, ropa, libros, las pequeñas cosas que le importaban y organicé a través de nuestros abogados que ella las recogiera en un horario programado cuando no estaría presente. No lo hacía por crueldad. Lo hacía porque tenerla en casa mientras yo también estaba no servía para nada, salvo para causarnos dolor a ambos, y había decidido llevar a cabo todo este proceso con el mínimo dolor innecesario. Pero también estaba harta de proteger su reputación a costa de la verdad. Sus padres siempre me habían apreciado.
Su padre, especialmente el hombre que me estrechó la mano en aquella primera reunión y me dijo, eres un buen hombre. Lo decía en serio y yo lo creía. Y había pasado 6 años intentando merecer la evaluación. Cuando lo llamé, no lo hice para herir a Rachel. Lo hice porque era un hombre que merecía la verdad sobre por qué el matrimonio de su hija se estaba acabando, en lugar de cualquier versión que Rachel le inventara. Le conté todo con calma, con total claridad. Le hablé de Derek, de los 14 meses, de las llamadas al hospital, de la silla que había estado vacía en la UCI. Su padre guardó silencio un buen rato, y luego, al hablar, su voz estaba cargada de algo que reconocí como vergüenza, no por sí mismo, sino por lo que había hecho su hija. No sé qué decirte, Jacob, dijo. No tienes que decir nada. Se lo dije. Solo quería que supieras la verdad. Eres un buen hombre, repitió. Lo decía en serio. Gracias, dije. Cuídate. Colgué y me quedé pensando en eso un rato. No era exactamente satisfacción. Era algo más tranquilo. La sensación de limpieza de un hombre que se ha comportado con integridad en circunstancias que habrían justificado menos. La siguiente llamada fue más dura. No emocionalmente más dura. Más difícil en el sentido de que requería mayor precisión. La exesposa de Derek se había mudado de vuelta a la ciudad tras finalizar su divorcio. Gracias a las pequeñas matemáticas sociales de conocidos mutuos, había acabado en la órbita de algunos conocidos de Tom y míos. Tom había dejado claro discretamente que ella desconocía la historia completa del fin de su matrimonio. Creía, como Derek le había hecho creer, que el divorcio era resultado del deterioro y la incompatibilidad mutuos. Gerald Howe confirmó que lo que yo planeaba no era legalmente procesable mientras compartiera información veraz y no hiciera exigencias ni amenazas. No me interesaban exigencias ni amenazas. Me interesaba la verdad. Escribí un mensaje cuidadosamente redactado a la exesposa de Derek. Me identifiqué, expliqué mi conexión con la situación y le conté claramente lo que Tom había presenciado y lo que Rachel había confirmado. Que la relación entre Rachel y Derek había continuado durante el último periodo de su matrimonio. No incluí nada especulativo. No incluí nada provocador. Le expliqué los hechos, le señalé que se los merecía y le dije que lamentaba las circunstancias. Me respondió 2 días después con un mensaje breve y sereno, con una frase en la que he pensado a menudo desde entonces. Pasé un año preguntándome qué había hecho mal. Esa frase le costó a Derek considerablemente más de lo que había calculado cuando decidió involucrarse con una mujer casada. 2 semanas después de ese mensaje, la referencia profesional en la que Derek había confiado discretamente, una ex colega de su exesposa que lo había estado ayudando a navegar su transición profesional tras el divorcio, ya no estaba disponible. Yo no lo planifiqué. No lo necesité. La verdad, liberada en el entorno correcto, avanza sola. El divorcio tardó 4 meses en concretarse. Fueron 4 meses de la vida más productiva y decidida que había tenido en años. Volví al trabajo después de mi baja médica y trabajé con una intensidad concentrada que mi jefe de departamento notó en la primera semana. Había un puesto de director regional que se había estado discutiendo discretamente durante 18 meses. El tipo de puesto que requiere que alguien demuestre una fiabilidad sostenida y una visión estratégica a lo largo del tiempo. El tipo de puesto que no le corresponde a alguien cuya vida personal está visiblemente en crisis. Me aseguré de que mi vida personal no estuviera visiblemente en crisis. Mantuve la estabilidad. Mantuve la agudeza mental. Era la persona en cada sala que tenía una decisión clara sobre sí misma. Me ofrecieron el puesto al final del 3er mes. Lo acepté. Durante este periodo, también volví a algo que había dejado ir en mi matrimonio sin darme cuenta. Había sido un corredor aficionado serio antes de que Rachel y yo estuviéramos juntos. Medias maratones, una maratón completa. La disciplina específica de entrenar el cuerpo para seguir avanzando más allá del punto en que quiere detenerse. Había disminuido gradualmente a medida que las exigencias de la vida matrimonial reorganizaban mis prioridades. Y me había dicho a mí misma que no lo extrañaba. Lo había extrañado. 6 semanas después de la cirugía, con el visto bueno de mi médico para la actividad progresiva, volví a correr. No competía, solo corría. Madrugaba antes de que la ciudad despertara del todo, moviéndome por calles tranquilas y mías. El cuerpo recuerda, los pulmones recuerdan. Para el segundo mes, corría 13 kilómetros los sábados por la mañana sin parar, y algo dentro de mí que había estado comprimido y tenso durante mucho tiempo comenzaba a abrirse de nuevo. Tom lo notó. «Te ves diferente», dijo una noche durante la cena. ¿Diferente en qué? No. Ya lo sé. Como si alguien hubiera vuelto a encender las luces. Entendí lo que quería decir. Hay una especie de atenuación que ocurre cuando pasas años en una relación que no es del todo sincera.
Cuando una parte de ti siempre está, en algún nivel subterráneo, intentando compensar una disonancia que no puedes nombrar. No sabía que las luces se habían atenuado. No lo supe hasta que volvieron. Rachel intentó contactarme 3 veces más durante esos 4 meses. Una vez a través de su hermana, otra a través de una amiga en común llamada Clare, a quien siempre había apreciado y que parecía realmente preocupada por ser utilizada como intermediaria, y otra vez en un mensaje de voz del propio número de Rachel que no bloqueé porque Gerald Howe me había aconsejado guardar un registro de todos los contactos. Escuché el mensaje de voz una vez. Dijo que había cometido un error catastrófico. Dijo que no esperaba perdón. Dijo que solo necesitaba que supiera que entendía lo que había hecho y que perderme era lo que se merecía. Guardé el mensaje de voz como prueba y no respondí. No estaba siendo cruel. Estaba siendo honesto conmigo mismo sobre lo que lograría respondiendo, lo cual no era bueno para ninguno de los dos. Ella no pedía información. Pedía absolución o, al menos, conexión, la confirmación de que yo seguía existiendo en relación con ella, de que ella seguía siendo real para mí de una manera que justificaba un compromiso. Entendí el impulso. También entendí que darle esa confirmación sería un gesto de bondad hacia ella que a mí me resultaba cruel, y ya había dedicado suficiente tiempo a ese intercambio en particular. El divorcio se formalizó un martes. Gerald Howe me llamó a las 2 de la tarde y me dijo, hecho. Y yo dije, gracias, Gerald. Me senté en mi escritorio un momento y sentí que el cierre formal se instalaba. Luego volví al trabajo porque había una fecha límite para un proyecto el viernes y mi equipo necesitaba mi presencia. Esa noche, yo llamé a mi padre. Me preguntó cómo estaba, no como un procedimiento, sino como me había estado preguntando cada semana desde que salí del hospital. Le dije que estaba bien. Le dije que estaba bien, de verdad, de verdad. Me dijo, bien. Es todo lo que quería. 4 meses después de formalizar el divorcio, corrí mi primera carrera desde 2019. Una media maratón en una fresca mañana de noviembre con cientos de personas y la particular democracia de una línea de salida donde todos están durante unas horas. Solo una persona haciendo algo difícil. Terminé en 1 hora y 41 minutos. No fue mi mejor tiempo. Mejor de lo que tenía derecho a esperar 8 meses después de la cirugía abdominal. Tom estaba en la meta con un café y esa sonrisa que tiene cuando está orgulloso de alguien y no quiere que sea raro. Crucé, paré el cronómetro, me incliné un momento con las manos en las rodillas y luego me enderecé. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tom. Como quien acaba de correr 21 kilómetros, dije. Bien. Me siento bien. Y lo decía con un tono más amplio que la carrera. Para entonces, el puesto de director regional ya se había formalizado. Mi sueldo había aumentado considerablemente. Me había mudado de casa. La vendí, dividí el capital según lo estipulado en el acuerdo y compré una casa más pequeña que era completamente mía. Amueblada y arreglada según mis preferencias, sin negociar ni ceder, lo cual suena a pérdida, pero, sinceramente, se siente como un lujo extraordinario. Mi habitación da al este. Me despierto con el sol. Nadie opina sobre mi cafetera. No tenía prisa por salir con alguien. Algunas personas, tras terminar un matrimonio, necesitan llenar el vacío inmediatamente. Necesitan la confirmación de que siguen siendo deseables, de que aún son capaces de conectar. Entendí ese impulso y no lo compartí. Estaba completa por mi cuenta, de una forma que aún estaba descubriendo. Y no quería desperdiciar ese descubrimiento avanzándolo demasiado rápido. Tenía una vida plena. Tenía a Tom y a un círculo cada vez más amplio de personas que me habían elegido por quién era, más que por lo que aportaba dentro de una estructura particular. Tenía mis carreras, mi trabajo y una cena los miércoles por la noche con mis padres, que había recuperado después de años de decaer. No me sentía sola. Estaba sola, que es algo completamente diferente. Oí hablar de Derek de segunda mano a través de los movimientos naturales de los mundos sociales superpuestos. Tom lo mencionó no como un chisme, sino como información simple que creía que debía haber dicho. Derek había perdido su trabajo. No de forma dramática, no en una escena, sino de la forma silenciosa y demoledora que ocurre cuando la reputación profesional de alguien se ve dañada en una industria donde la reputación es moneda corriente. Las redes de referencia no habían sido amables. Él trabajaba como freelance, luchaba, y aparentemente había intentado reconectar con Rachel en algún momento de los meses anteriores, solo para descubrir que Rachel, confrontada con la realidad de quién era él al ser despojado del drama, la necesidad y el secretismo, lo había encontrado considerablemente menos atractivo. Rachel, por lo que Clare había mencionado en una breve conversación que tuvimos en el cumpleaños de un amigo en común, breve, cálida, sin subtexto, Torón,
Porque Clare era una persona decente a la que no le interesaba el drama, estaba haciendo el difícil trabajo de reconciliarse consigo misma. Estaba en terapia. Se había mudado a otra parte de la ciudad. No estaba con Derek. Estaba, al parecer, en silencio. Y pagando dolorosamente el precio de comprenderte a ti mismo a través de los escombros que dejas. No disfruté de esto. Quiero ser claro al respecto porque importa. Había deseado consecuencias. Las había perseguido estratégica y deliberadamente, pero las consecuencias llegaron, y no se sintieron como una victoria. Se sintieron como el peso natural de las decisiones que recaen sobre las personas que las tomaron. La justicia no siempre triunfa. A veces es solo la gravedad. Me encontré con Rachel exactamente una vez, 8 meses después de que se finalizara el divorcio. Fue en una cafetería cerca de mi oficina. El tipo de colisión accidental en la que se especializan las ciudades, sin importar cuán cuidadosamente reorganices tu geografía. Ella estaba delante de mí en la fila. No la vi hasta que se giró con su taza y estábamos a 3 pies de distancia, y no había ningún lugar para que ninguno de los dos pudiera ir con gracia. Parecía cansada, no destruida. Siempre había sido alguien que se cuidaba a sí misma, y eso no había cambiado del todo. Pero había algo en su rostro que no había estado antes, una especie de peso alrededor de los ojos que reconocí como la evidencia a largo plazo de un arrepentimiento genuino. Me miró y yo la miré, y vi en su expresión el cálculo rápido de alguien que decide si hablar o dejar pasar el momento. Y antes de que pudiera decidirse, dije en voz baja y sin dramatismo, «Hola, ¿quién es Rachel?» «Jacob», dijo. Su voz era cautelosa. «¿Te ves bien?» «Estoy bien», dije. «No es una actuación, no para herirla, es una simple constatación». Asintió. Bajó la vista hacia su taza y luego volvió a mirarme, y pude ver. Había unas 10,000 cosas que quería decir. Podía ver el peso de ellas presionando contra el interior de su expresión. Y no dijo ninguna de ellas porque lo que Rachel había aprendido sobre sí misma en el año anterior aparentemente había incluido la comprensión de que algunas cosas no tenían respuesta disponible. «Me alegro», dijo finalmente. Y lo decía en serio. Podía oírlo. Y ese fue quizás el momento más complicado de todo lo que había sucedido. Ser mirada por la persona que había vaciado tu vida y ver en su rostro que estaba genuinamente contenta de que la hubieras reconstruido. «Cuídate», dije. Lo mismo que le había dicho a su padre. Lo dije en serio las 2 veces. Tomé mi café. Caminé de regreso a mi oficina bajo la luz de noviembre. Tenía una reunión a las 2 y una carrera programada para las 6 y cena con Tom el viernes. Y padres el miércoles. Y mi vida estaba organizada alrededor de cosas que eran reales y elegidas y mías. Pensé en la noche en la UCI, la silla vacía, los monitores pitando y el techo que había contemplado en la oscuridad mientras tomaba decisiones con furia y dolor. Gemido, pensé en la enfermera que me había entregado el teléfono con esa expresión de preocupación. Pensé en firmar el consentimiento a solas. Pensé que esa fue la noche en que comenzó mi verdadera vida. No la que había estado viviendo, en la que había creído, a la que había sido fiel mientras discurría silenciosamente paralela a algo más. Mi verdadera vida, la construida sobre cosas que sabía que eran ciertas. Algunos hombres, cuando el suelo se derrumba bajo sus pies, caen con él. Pasan años en los escombros, en el resentimiento, la disminución, el dolor que se convierte en amargura y permanece. Entiendo cómo sucede eso. Sentí su atracción. En la oscuridad de la UCI con 2 drenajes tubos y una silla vacía, sentí la gravedad específica de un hombre capaz de dejarse destruir por esto. Decidí no hacerlo, no por nobleza, sino por amor propio, porque era un hombre que había amado con honestidad, trabajado duro y confiado plenamente. Y nada de eso eran fracasos. El fracaso pertenecía a otro. No iba a cargar con él. 6 años y 14 meses de traición, 11 llamadas al hospital sin respuesta, una silla vacía en la UCI y luego una cerradura nueva en una puerta nueva, una media maratón en noviembre, un ascenso. La voz de mi padre al teléfono diciendo, eso era todo lo que quería. Tomen la meta con café. El hijo a través de la ventana de un dormitorio que daba al este. Nunca volví a pensar en Derek. No de una forma que me costara nada. No de una forma que significara que aún tuviera peso. A veces pensaba en Rachel de forma neutral. Piensas en un lugar donde viviste mucho tiempo y en el que ya no vives con una especie de reconocimiento distante de que te moldeó y una clara certeza de que ya no estás allí. Estaba en un lugar mejor. Lo había construido yo mismo. Con la larga, silenciosa y metódica forma en que un hombre construye algo destinado a perdurar piedra a piedra, empezando por la noche en que yací solo en esa cama de hospital y comprendí con absoluta claridad quién era y cuánto valía. Finalmente, era completa e irreversiblemente libre.